Hola comunidad, me llamo Ricardo y llevo años manejando tráiler en viajes largos. A estas alturas, uno ya está acostumbrado a la soledad de la carretera, al ruido del motor como única compañía y a esa sensación de estar metido en una rutina interminable. Pero lo que me pasó una noche en particular no se parece a nada de lo que había vivido. Esa vez me tocó un recorrido de madrugada. No era una ruta complicada, pero sí de esas en las que manejas horas sin ver un alma. El paisaje era puro monte, todo apagado, y el reloj ya marcaba pasadas las 2 de la mañana. El cansancio me empezaba a ganar, y lo peor era que sentía la garganta seca y los párpados pesados. Sabía que, si no paraba a descansar o a tomar algo, podía quedarme dormido al volante. Justo cuando pensaba que tendría que orillarme a dormir en la cabina, vi a lo lejos la silueta de una gasolinera. No estaba muy iluminada, pero sí lo suficiente como para que la distinguiera desde la carretera. Tenía esas luces blancas en el techo de las bombas, y un pequeño local al lado con un letrero de abierto 24 horas. Sentí alivio, como si me hubiera tocado la lotería. Me metí despacio. Estacioné el tráiler en un costado y bajé. El aire olía a gasolina mezclada con café viejo, típico de esos lugares. Dentro, detrás del mostrador, había un hombre canoso, delgado, con una camisa azul. Me saludó con un movimiento de cabeza y me dijo, ¿qué tal el camino? Le respondí que pesado, que ya me andaba quedando dormido. Él sonrió y me dijo que era normal, que esa carretera tenía fama de chuparle la energía a los choferes. Yo me reí, medio por cortesía, y pedí un café. Mientras lo servía en un vaso de unicel, me puse a mirar alrededor. Estantes con frituras, refrescos y unas cuantas vitrinas medio polvorientas. Nada raro, al menos en apariencia. Platicamos un par de minutos, lo suficiente para que me preguntara hacia dónde iba y me deseara buen viaje. El café se había quemado, pero cumplía su función. Antes de irme, le pagué en efectivo. Él me regresó un cambio con monedas que sonaban frías, como si llevaran rato guardadas. Le di las gracias, me subí al camión y seguí mi camino. Lo extraño fue que al volver a la carretera sentí un silencio más denso de lo normal, como si la noche se hubiera cerrado detrás de mí. Incluso me entró la duda de si realmente había hablado con alguien o si era el cansancio jugando con mi mente. Pero no le di más vueltas. Tomé el café, puse música baja y me concentré en llegar al destino. Días después, ya con la entrega hecha y de regreso por la misma ruta, decidí parar de nuevo en la gasolinera, no solo porque me acordaba del café, sino porque quería estirar un poco las piernas. Cuando llegué al punto exacto, reduje la velocidad. Busqué con la mirada, pero no había nada, solo un terreno vacío, con un letrero oxidado de "Se vende", colgando chueco, y el espacio donde claramente alguna vez hubo bombas de gasolina. Me quedé helado. Frené el camión en la orilla y bajé para mirar bien. El lugar estaba en ruinas, ventanas rotas, paredes descascaradas, y el piso lleno de hierba crecida. No había forma de que, en menos de una semana, ese lugar hubiera pasado de funcionar normalmente a estar abandonado desde hace años. Lo peor fue cuando me acerqué a lo que quedaba del local. La puerta estaba cerrada con tablas, y en el vidrio aún se alcanzaba a ver un letrero despintado que decía, cerrado definitivamente desde 2005. Me quedé parado ahí, con el corazón acelerado, recordando al hombre de la camisa azul y su sonrisa tranquila, como si nada. Me quedé mirando ese letrero viejo pegado en el vidrio como si me estuviera diciendo en la cara que lo que viví no fue real. Cerrado definitivamente desde 2005. Hice cuentas rápidas. En ese entonces yo apenas estaba terminando la prepa. No había manera de que esa noche, hacía apenas unos días, me hubiera tomado un café ahí y hablado con el encargado. Me subí otra vez al tráiler, pero no arranqué. Me quedé con las manos en el volante, pensando. Recordé el café amargo, el calor del vaso de unicel en mis dedos, el tintinear de las monedas cuando me dio el cambio. Todo había sido demasiado concreto como para decir que era un sueño. Revisé mi cartera, y entre los billetes doblados encontré 2 monedas que no cuadraban. Eran del mismo valor, pero una estaba desgastada, con la fecha grabada en 1998, y la otra tenía manchas oscuras.
como si hubieran estado enterradas años. Las apreté fuerte, y por un momento pensé en tirarlas, pero algo me detuvo. Era como si fueran la única prueba de que no me había vuelto loco. Encendí el camión y seguí el camino, pero esa sensación no me soltó. Cada que veía una luz a lo lejos, pensaba que era otra gasolinera, otro recuerdo torcido que me esperaba. A ratos me daba miedo hasta mirar por los espejos, por si en el asiento del copiloto aparecía otra vez el hombre de la camisa azul. Llegué a destino sin más incidentes, pero desde entonces, cada vez que paso por carreteras solitarias, me viene la misma pregunta. ¿Qué fue lo que me atendió esa noche? ¿Una sombra? ¿Un recuerdo? ¿Algo que se quedó atrapado en ese lugar? Nunca volví a parar en gasolineras pequeñas. Prefiero seguir hasta encontrar una cadena grande, con luces y gente, y aún así, cuando me sirven café, no puedo evitar mirar al cajero directo a los ojos, como esperando reconocer esa sonrisa tranquila que vi una madrugada en un lugar que, oficialmente, llevaba cerrado casi 20 años. Y lo peor es que todavía guardo esas 2 monedas. Están en la guantera del tráiler, dentro de un sobre. No las toco, pero tampoco me animo a tirarlas. Quizás sea mi manera de recordarme que lo que pasó fue real. O tal vez, solo estoy cargando con un pedazo de algo que nunca debí traer conmigo. Yo sé que los caminos largos te juegan con la mente, sobre todo cuando manejas de noche, con la carretera interminable y las luces del tráiler marcándote un túnel en la oscuridad, pero lo que viví esa madrugada no lo puedo explicar como cansancio ni alucinación. Iba por un tramo solitario, sin carros ni señales de vida, cuando vi a alguien en la orilla del camino. Una mujer estaba parada junto a la maleza, con el cabello suelto y un vestido claro que resaltaba en la penumbra. Me hacía señas con las 2 manos, como desesperada. Lo primero que pensé fue en un accidente. Frené y bajé un poco la ventana. Ella se acercó rápido. Me pidió entrecortado que la llevara, que no podía quedarse ahí sola. No vi ningún carro chocado ni nada, pero su mirada tenía algo que no me permitió decirle que no. Le abrí la puerta de la cabina y subió despacio. Olía a tierra húmeda y a algo dulce, como flores marchitas. Se sentó derecha, mirando al frente, con las manos juntas sobre las piernas. No decía mucho, solo respiraba agitada, como si acabara de correr. Arranqué otra vez y avanzamos unos kilómetros. Quise romper el silencio. Le pregunté a dónde iba, si quería que la llevara a la próxima gasolinera o pueblo. Ella solo murmuró algo como más adelante, sin darme un lugar exacto. No le di mucha importancia, pensé que estaba en shock. Pero conforme pasaban los minutos, la sensación en la cabina se volvía rara. El aire estaba más frío, como si alguien hubiera abierto la ventana. Mis manos sudaban en el volante, y de reojo notaba que ella no se movía nada, ni siquiera parpadeaba. Al fin, después de un rato, volteé para preguntarle otra vez dónde bajaba, y ahí fue cuando me congelé. El asiento del copiloto estaba vacío. No había nadie. Lo primero que hice fue frenar de golpe, con el corazón a 1000. Abrí la puerta, bajé con la linterna y revisé la orilla de la carretera. Nada, ni rastros de alguien bajando, ni huellas en la tierra, ni un ruido que me dijera que estaba cerca. Me quedé parado en medio del camino, con los faros iluminando el asiento vacío, preguntándome cómo diablos era posible que esa mujer hubiera desaparecido de un segundo a otro. Me quedé un rato en la cabina, mirando por el parabrisas empañado mientras intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que el cansancio y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Aún así, la sensación de que alguien me observaba desde afuera no me soltaba. Revisé los espejos, y juraría que una silueta se apartó, apenas mi vista se posó en ella, como si hubiera estado demasiado cerca del camión. Me armé de valor, abrí la puerta, y bajé con la linterna en mano. El aire era pesado, apenas se escuchaba el crujido de los arbustos lejanos, y mi propia respiración. Caminé alrededor del tráiler, pasé la luz por las llantas, por la caja, y nada. Todo parecía normal. Cuando estaba a punto de volver a subir, escuché un golpeteo metálico, como si alguien diera con los nudillos en la parte trasera de la caja. Me quedé congelado. Pensé en algún animal, pero el sonido se repitió.
esta vez más fuerte y acompasado, como si fueran llamadas insistentes. Di unos pasos hacia la puerta trasera, y al poner la mano en el candado, sentí un escalofrío recorrerme entero. La idea de abrir y encontrar algo ahí dentro me paralizó, pero no podía dejarlo así. Al final, me convencí de que era absurdo. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y retomé el camino, decidido a no detenerme más. Con los kilómetros, las luces del tablero eran lo único que me mantenía anclado a la realidad, porque en los espejos retrovisores seguía notando sombras que parecían moverse detrás, como si alguien caminara a la par del camión. En un momento, levanté la vista al espejo interior y mi sangre se heló. Un rostro pálido estaba pegado al vidrio trasero de la cabina, con ojos hundidos que me miraban fijo. Frené de golpe y volteé, pero no había nada. El silencio me envolvió, hasta que un susurro helado me rozó el oído. «Abre la caja». Sentí el corazón en la garganta. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pisé el acelerador, y no volví a detenerme hasta ver luces en el horizonte. Cuando llegué al punto de entrega, bajé temblando. El guardia revisó los sellos de la caja y frunció el ceño. «Está abierta». Yo sabía que la había dejado cerrada con mis propias manos. Abrimos la compuerta juntos. Dentro no había nada, solo marcas de manos en las paredes interiores, como si alguien hubiese estado golpeando desesperado por salir. Nunca volví a aceptar un viaje nocturno. Esa noche yo llevaba una carga pesada y sabía que me esperaba un tramo largo, de esos que parecen no terminar nunca. Puro monte, sin gasolineras ni nada. Eran casi las 2 de la mañana cuando vi a lo lejos unas luces. Pensé que era otra gasolinera o un lugar de descanso, pero mientras me acercaba me di cuenta de que no. Parecía un pueblito chico, con casas bajas, calles angostas y unas lámparas amarillentas que apenas alumbraban. Lo raro es que yo había pasado por esa ruta muchas veces y jamás había visto un pueblo ahí, pero me dije a mí mismo que tal vez me lo había saltado antes por ir distraído. La verdad, ya necesitaba bajarme un rato, estirar las piernas y buscar algo de tomar, así que decidí entrar. Apenas crucé la primera calle, me dio una sensación extraña. No había un solo coche estacionado, ni una moto, nada. Las casas parecían habitadas. Tenían cortinas, algunas con la luz prendida, pero no se escuchaba música, ni perros, ni gente. Solo el ruido del motor de mi tráiler. Seguí avanzando despacio hasta que encontré lo que parecía ser una tiendita. Tenía un letrero colgado, medio desgastado, pero abierto. Estacioné el tráiler a un lado y me bajé. Cuando entré, el lugar estaba lleno de productos, estantes con galletas, botellas de agua, refrescos, todo en orden. En la caja había un señor mayor, de pelo blanco, que apenas me miró y me saludó con la cabeza. Le pregunté si tenía café, y solo señaló hacia una máquina en la esquina. Serví uno y le pagué, pero lo que me puso nervioso fue que durante todo ese rato no dijo ni una palabra, ni siquiera para decirme el precio. Yo le dejé unos billetes, agarré el vaso y salí lo más rápido que pude. Al volver al tráiler, sentí que algo me observaba. Volteé hacia las ventanas de las casas y juraría que detrás de las cortinas había siluetas quietas, como si varias personas me estuvieran mirando sin moverse. Se me puso la piel de gallina, arranqué el motor y salí del pueblo. Lo raro fue que después de unos minutos, al mirar por el retrovisor, ya no se veía nada, ni luces, ni casas, nada, como si nunca hubiera existido. Con el café en la mano seguí conduciendo, pero no dejaba de pensar, ¿cómo podía desaparecer un pueblo entero? ¿Y por qué nadie hablaba ahí? Aún con el motor rugiendo, no podía dejar de mirar hacia atrás. La carretera estaba vacía, solo monte y oscuridad. No entendía nada. Intenté recordar detalles del pueblo, la tiendita, el hombre mayor, los estantes llenos. Todo estaba grabado en mi memoria, pero no tenía forma de comprobar que realmente existió. Durante el camino traté de llamarle a alguien, un amigo o familiar, para contarle lo que había visto. Nadie conocía ese tramo, y todos me decían que jamás había existido ningún pueblo ahí. Hasta los mapas marcaban solo la carretera y kilómetros de monte. Me empezó a dar un frío raro en la espalda,
como si alguien más supiera que había estado allí, pero no podía estar seguro de que, al llegar a un punto seguro, decidí detenerme un momento y revisar el café que había tomado. Lo miré en la taza, y aunque parecía normal, algo en el fondo del vaso me hizo fruncir el ceño. Un reflejo, como un rostro de un hombre mayor, que me miraba fijamente antes de desvanecerse, me hizo sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Pensé en volver al pueblo, pero ya no estaba. Conduje de regreso por la carretera, intentando ubicar algún rastro, cualquier señal de luz, pero era como si ese lugar nunca hubiera existido, solo quedaba en mi memoria, tan real que podía jurar que lo había vivido. Los días siguientes, no pude sacarme la sensación de encima. Cada vez que pasaba por esa carretera, sentía que alguien me estaba observando desde la oscuridad, que había algo más allá de la ruta que no debía ver. Incluso me puse a pensar si aquel hombre mayor que atendía la tiendita era real, o si de alguna forma era un guardián del lugar, alguien o algo que aparecía solo para que los viajeros recordaran que ciertos sitios no deberían ser encontrados. Nunca hablé de esto con nadie. La gente me dice que exagero, que la soledad de la carretera me jugó una broma, que probablemente estaba cansado, pero yo sé lo que vi, y a veces, cuando estoy manejando de noche y veo un resplandor lejano entre los árboles, pienso que tal vez el pueblo sigue ahí, oculto en un tramo que no aparece en los mapas, esperando a que otro conductor curioso se acerque. Me pregunto si algún día podré entenderlo, y no sé si quiero. A veces creo que lo que vi fue real, otras veces pienso que no, pero lo que sí sé es que aquel instante me marcó para siempre. Cada vez que conduzco por la noche, me pregunto, ¿y si ese hombre me estaba vigilando, solo para asegurarse de que volviera a la carretera seguro, o para que nunca olvidara? Nunca tuve respuestas, y probablemente nunca las tendré. Solo me queda el recuerdo, tan vívido que a veces siento que, en cualquier curva de la carretera, el pueblo puede aparecer de nuevo. Todo empezó una madrugada mientras llevaba mi tráiler por la carretera. La ruta estaba completamente sola, solo los árboles y el asfalto iluminado por mis luces. Era uno de esos turnos que parecen eternos, con el silencio de la noche aplastándote y el sonido del motor resonando en la cabina. Encendí la radio CB para pasar el rato, pero no había señal, nada más que estática. De pronto, entre el ruido blanco, escuché un murmullo. Al principio, pensé que era alguna interferencia, pero la voz era clara. Pedro, ¿estás despierto? Me quedé helado. Nadie más estaba en ese canal. Y lo peor es que nadie podía saber mi nombre. Lo dije en voz alta, incrédulo. ¿Quién anda ahí? Nada. Solo silencio. Seguí conduciendo, intentando ignorarlo, pensando que quizá era mi imaginación. Pero la voz volvió. Ahora más cerca, más nítida. Pedro, estás tomando la curva a la izquierda. Cuidado con la pendiente. Miré el retrovisor, el camino, todo, y era cierto, estaba entrando justo en esa curva. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Intenté sintonizar otro canal, apagar la radio, cambiar de frecuencia, pero la voz seguía, como si viniera de todos lados a la vez. Empezó a describir cosas que solo yo podía saber. La chaqueta que llevaba puesta, la comida que había comido hacía unas horas, incluso el café que había dejado en el portavasos. No entendía cómo alguien podía saber eso estando a kilómetros de distancia. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en detenerme, pero la carretera estaba completamente desierta. Avanzar era la única opción. Cada kilómetro que pasaba, la voz seguía ahí, comentando mi velocidad, mis movimientos con una exactitud que me aterraba. En mi cabeza solo pasaba una pregunta: ¿quién me está observando? La noche parecía más oscura que nunca, y cada vez que intentaba concentrarme en el camino, la voz regresaba. Pedro, mira el espejo. Alguien está ahí. Giré lentamente, solo para ver la carretera vacía, y el aire de la cabina parecía más pesado. Empecé a sentir que no estaba solo, que alguien o algo sabía exactamente dónde estaba, lo que hacía, hasta lo que pensaba. Mi mente no dejaba de preguntarse si esto era real, o si el cansancio de tantas horas de manejo me estaba jugando una broma macabra, pero algo en mi instinto me decía que no.
que había alguien al otro lado, vigilándome, esperando cada error. No podía explicarlo, y mientras avanzaba, la voz continuaba, como si disfrutara de mi miedo y mi desconcierto, guiándome y observándome al mismo tiempo. Seguí manejando, con las manos sudadas en el volante y los ojos fijos en la carretera, pero la voz no se detenía. Cada frase parecía más precisa, más cercana, como si alguien estuviera en la cabina conmigo, susurrando al oído. Pedro, cuidado con la curva. Ahora la próxima salida. No mires atrás. No podía moverme de la tensión. Sentía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. De repente, la voz cambió de tono. Ya no era solo observadora, ahora parecía advertirme, como si algo estuviera siguiendo mis movimientos. Pedro, frena. No sigas por ese tramo. Da la vuelta ahora. Miré el camino a la izquierda y vi una bifurcación que antes no había notado. Mi instinto me gritaba que girara, pero un miedo extraño me hacía dudar. La voz no podía estar equivocada. Respiré hondo y decidí obedecer. Giré con cuidado y entré al desvío. El camino era más angosto, bordeado de árboles y con la neblina bajando como si quisiera tragarme. Cada metro parecía eterno, y mientras avanzaba, la voz comenzó a desvanecerse, dejando solo un susurro final. Has hecho bien, por ahora. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada por faroles de carretera, respiré aliviado, creyendo que todo había terminado. Pero mi mente no podía dejar de pensar. ¿Quién estaba al otro lado de la radio? ¿Era alguien jugando conmigo o algo mucho más inquietante? A la mañana siguiente, revisé la radio CB, buscando alguna señal, algún canal abierto, pero estaba muerta, solo estática, como si la voz nunca hubiera existido. Intenté contárselo a mis compañeros, pero todos me miraban con escepticismo. Nadie había escuchado nada, nadie había notado nada extraño. Ahora, cada vez que tomo la carretera de noche, no puedo evitar mirar mi radio, esperando escuchar de nuevo aquella voz, preguntándome si estaba advertencia, amenaza, o simplemente alguien que me conocía demasiado. Me dejo llevar por la duda y la tensión, y a veces pienso, mientras reviso el retrovisor y el silencio me envuelve, quizá esa voz sabe más de mí que cualquiera que haya estado en mi vida, y lo peor, quizá aún me sigue, esperando el momento de volver a hablar. Hola, me llamo Ricardo y soy trailero desde hace 18 años, y hoy les voy a contar la historia más aterradora que me ha pasado en carretera, algo que todavía me hace mirar el retrovisor varias veces, cada vez que salgo de noche. Era un viernes por la tarde, llevaba horas manejando solo por un tramo solitario que conecta pueblos chicos, sin mucho tráfico. La carretera estaba desierta, solo yo y la luz de mis faros cortando la neblina. En una curva larga, vi un camión grande parado al costado, luces encendidas, pero nadie parecía estar adentro. Pensé que podía ser algún tipo de avería, así que reduje la velocidad y bajé la ventana para escuchar mejor, aunque el motor del camión estaba apagado. Entonces algo me hizo detenerme de golpe. Sentí un escalofrío y noté que el camión estaba exactamente en la misma posición que antes, pero ahora la placa era diferente, como si no fuera el mismo vehículo que había visto hace unos segundos. Me encogí de hombros, me dije a mí mismo que estaba cansado y que debía seguir, pero justo cuando iba a retomar la carretera, las luces traseras se encendieron de golpe y el camión empezó a seguirme, manteniendo la distancia exacta, sin que yo acelerara más. Intenté adelantarlo, cambié de carril, pero el camión hacía lo mismo, siempre aparecía a mi lado, incluso cuando la carretera se estrechaba o había curvas cerradas. El corazón me latía tan rápido que sentía que me iba a dar un infarto, pero no podía apartar la vista del retrovisor. Cada vez que miraba atrás, el camión estaba allí, como si me estuviera observando, pero no había nadie adentro, al menos nadie visible. Llegué a un tramo donde hay un pequeño puente, y el camión pasó por un lado del puente como flotando sobre la carretera, sin rozar el pavimento. Algo imposible de explicar. El miedo me congelaba, y no podía pensar en otra cosa más que en alejarme de esa carretera y encontrar algún lugar iluminado. Cada señal de advertencia parecía cobrar vida,
Los árboles se veían más altos, más oscuros, y la niebla se espesaba como si quisiera envolverme. Mientras avanzaba, me di cuenta de que no había ningún otro vehículo, nadie más en la carretera, y aún así sentía que algo más estaba moviéndose a mi alrededor, más allá del camión. Las luces de sus faros parecían iluminarme, aunque la distancia aumentara, y un ruido extraño empezó a salir del motor, un zumbido bajo que no era de un motor normal, algo más profundo y retumbante, que se sentía en todo el camión, hasta en el asiento. En ese momento, algo en mi interior me dijo que no podía huir de esto, que de alguna manera estaba atrapado en algo que no entendía. La carretera ya no se veía igual, todo parecía deformarse alrededor de mí, como si el tiempo se estirara y los kilómetros no tuvieran fin. Respiré profundo, traté de mantener la calma, pero cada curva, cada árbol, cada sombra parecía acercarse más y más. Seguía manejando como podía, con las manos sudorosas y el corazón en la garganta. Cada vez que miraba el retrovisor, el camión estaba más cerca, como si apareciera de la nada, desafiando toda lógica. Intenté usar las luces altas, tocar la bocina, incluso girar por caminos secundarios, pero nada funcionaba. Cada vez que doblaba, allí estaba de nuevo, silencioso, enorme y sin conductor visible. En un momento de desesperación, decidí detenerme en una gasolinera solitaria que recordaba haber visto hace años. Bajé del camión temblando, respirando profundo, tratando de recomponerme. Miré hacia la carretera y... nada. El camión había desaparecido. No quedaba ni un rastro de neumáticos ni luces. Me sentí aliviado, pero algo no cuadraba. Había pasado más de una hora en esa gasolinera, y al preguntar, el encargado me dijo que esa estación llevaba cerrada varios años. Volví al camión, pensando en que tal vez había sido un sueño, una especie de alucinación por el cansancio, pero al arrancar, escuché el zumbido bajo del motor, esa vibración que se sentía hasta en los huesos. Y lo peor, mi radio comenzó a emitir estática, y una voz grave, conocida, que dijo mi nombre y luego una risa profunda. Miré en el retrovisor, y no vi el camión, solo una silueta oscura en la carretera, que desapareció tan rápido como apareció. Desde ese día, cada vez que conduzco de noche, reviso los espejos, mantengo la radio encendida, y trato de no dejar de mirar la carretera, porque algo me dice que aquel camión, o lo que fuera, sigue ahí, esperando a que alguien se confíe. A veces pienso que lo vi porque estaba solo, pero otras veces me pregunto si tal vez, solo tal vez, todos los que transitamos por esa carretera tarde o temprano, nos cruzamos con lo imposible y apenas lo recordamos. Lo más aterrador es que, después de revisar en casa mapas, reportes de tránsito y noticias de accidentes, no hay registros de ese tramo que recorrí ni de un camión estacionado allí. Todo desapareció, como si nunca hubiera estado. Y yo sigo preguntándome si algún día volveré a encontrarme con él, o si él volverá a encontrarme a mí. Hola, me llamo Sergio, y llevo 15 años conduciendo camiones de carga. Les voy a contar algo que todavía me hace dudar de mi cordura. Era un miércoles cualquiera, de esos en que todo parece normal en carretera. Manejaba solo por un tramo rodeado de árboles y curvas cerradas. La noche estaba oscura, apenas iluminada por mis faros, y yo iba escuchando la radio, más por costumbre que por necesidad. Al dar una curva bastante cerrada, vi algo que me hizo frenar de golpe, una figura oscura parada, justo en el borde de la carretera. Al principio pensé que era algún peatón perdido, o un ciclista, pero cuando me acerqué más, no parecía moverse ni respirar, solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Toqué la bocina, aceleré un poco y seguí adelante, pensando que había sido un árbol o una sombra que jugaba con la luz. Unos kilómetros más adelante, volví a ver la misma figura. Esta vez estaba del otro lado de la carretera, como si me estuviera siguiendo, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Empecé a sentir un frío raro en el cuello, un cosquilleo que no había sentido nunca manejando. Cada vez que pasaba por una curva, ahí estaba, primero a la izquierda, luego a la derecha,
a veces casi encima del camión, pero cada vez que miraba directamente, no había nadie. Intenté comunicarme con otros compañeros, contarles lo que estaba viendo, pero nadie respondía. Las voces que normalmente escuchaba en la noche estaban calladas, y todo se sentía vacío. No entendía si estaba cansado, si era estrés, o algo realmente extraño. El corazón me latía a 1000 por hora, y sentí ganas de acelerar, de salir de ese tramo cuanto antes. Justo cuando pensaba que me había alejado de la sombra, vi un destello entre los árboles. Parecía una especie de luz que se movía muy rápido, y por un segundo tuve la impresión de que la figura desaparecía y reaparecía justo frente a mí, haciendo imposible calcular distancia o velocidad. Apreté los dientes, respiré profundo y seguí manejando, tratando de ignorar la sensación de que algo me estaba observando, acechando cada movimiento. El reloj marcaba más tiempo del que debería haber pasado en esa carretera, y eso me empezó a preocupar. Algo no estaba bien, y el ambiente era demasiado silencioso, demasiado denso. Cada curva me parecía más peligrosa que la anterior, y empecé a preguntarme si iba a salir de esa sin ver otra cosa que no entendiera. Seguí manejando, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio o de la soledad de la carretera, pero a cada curva, la sombra estaba allí de nuevo, moviéndose de forma imposible, apareciendo justo donde no podía estar. Ya no era miedo normal, era algo que te cala hasta los huesos, algo que hace que tu instinto grite: corre, detente, haz cualquier cosa menos mirar atrás. Aceleré, tratando de alejarme de esa presencia que parecía jugar conmigo, y en un tramo recto, escuché un susurro muy leve, casi imperceptible, que venía de la nada. No era la radio, no era alguien en la cabina, era como si la propia carretera me hablara. El susurro decía algo como mi nombre, pero con una entonación que helaba la sangre. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba detrás de mí no desapareció. Llegué a un pequeño tramo donde la carretera se iluminaba por faroles amarillos, y ahí, por fin, la sombra desapareció. No la vi más, pero lo extraño fue que al detenerme en una estación cercana, varios camioneros me miraron raro, y uno me dijo: no hay nadie más en esa curva desde hace años, solo accidentes, y algunos dicen que ves lo que no deberías. Me quedé pensando en lo que me había pasado mientras revisaba el camión y trataba de calmarme. No podía explicarlo, pero había algo extraño en todo esto. No era solo la sombra, era la sensación de que alguien o algo podía moverse entre el tiempo y el espacio, apareciendo solo para ti. Con el tiempo he pasado por ese tramo de día y de noche, y nunca más he vuelto a ver la figura. Pero cada vez que cruzo esa curva en la oscuridad, tengo un escalofrío y me pregunto: ¿realmente estaba sola? ¿O era alguien, algo que existió antes y que ahora se manifiesta solo a quienes manejamos de noche, con el mundo dormido y la carretera vacía? Nunca lo sabré, pero aprendí a respetar esa curva, a no subestimar lo que parece un tramo normal, porque a veces, lo que no ves puede seguirte más de lo que crees. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.